Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los asistentes. Saludamos a nuestros panelistas y a las autoridades presentes. Y dejo con ustedes a Pablo Villalobos, vicerrector de Innovación de la Universidad de Talca, para iniciar este seminario. Muchas gracias, Jamie. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad de Talca y la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN, me complace darle la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Desarrollo Regional, Descentralización y Competitividad Territorial. Este evento se enmarca dentro de las actividades que desarrolla el programa CIEPLAN UTALCA, alianza estratégica de colaboración académica que ha contribuido en modo notable al desarrollo de las ideas en los ámbitos económico, sociolaboral, de descentralización e innovación regional, contribuyendo al diálogo entre los actores públicos, privados y la sociedad civil, como también a la reflexión académica, ya sea a través de la docencia de pregrado y posgrado, y la investigación en las distintas áreas que el programa desarrolla. En esta ocasión nos reúne un tema de la mayor relevancia por su pertinencia y temporalidad. Con la promulgación en el año 2018 de la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización, el país ha impulsado un proceso de descentralización de la mayor relevancia para el desarrollo de las regiones. Lo anterior no solo se ha manifestado en la elección democrática por primera vez de las máximas autoridades regionales, sino también en nuevas facultades administrativas y de gestión presupuestaria, de ordenamiento del desarrollo territorial y de fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, entre otras consideraciones. La trascendencia de estos cambios amerita analizar experiencias internacionales que permitan sacar conclusiones de procesos de descentralización y competitividad territorial. En tal sentido, el programa CIEPLAN UTALCA ha organizado este evento internacional como una forma de contribuir con nuevas ideas a la discusión del desarrollo regional en el país. Deseo saludar muy cordialmente a las autoridades que nos acompañan: señora Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule; señora María Paz Troncoso, subsecretaria de Desarrollo Regional; doctor Álvaro Rojas Marín, rector de la Universidad de Talca; distinguidos expositores que nos honran con su presencia, profesores y estudiantes que nos acompañan, empresarios, emprendedores y directivos de agencias públicas, dirigentes sociales y territoriales, señoras y señores. A continuación, dejo con ustedes a la primera autoridad de nuestra región, señora Cristina Bravo, gobernadora regional, quien nos honra con su presencia esta tarde y desea entregarnos su saludo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo lo había saludado cuando ingresé, saludar más formalmente a nuestro rector Álvaro Rojas y, por cierto, a nuestra subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, a todos los que nos están acompañando desde CIEPLAN, desde la Universidad de Talca, los distintos profesionales que están presentes, decirles que para nosotros hoy día estar implementando de alguna manera o siendo carne el proceso de descentralización y desconcentración no ha sido un proceso fácil. La verdad es que no hemos organizado los 16 gobernadores y gobernadoras desde que resultamos electos, y en ese sentido yo quiero valorar el apoyo que nos ha brindado la Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de nuestra subsecretaria. También agradecer a los distintos ministros y directoras de presupuesto, lo que se ha podido también avanzar desde el Parlamento, pero sin lugar a dudas hay mucho por avanzar. Hoy día no pasa solamente por el tema de las facultades que podamos tener los gobernadores y gobernadoras regionales. Aquí no se trata de estarle quitando o peleándose por cuál hace más. Yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos es un poco tener cierta autonomía para la toma de decisión, sobre todo lo que dice relación con el presupuesto regional, un presupuesto regional que, si bien está a cargo de la máxima autoridad de cada una de las regiones, pero hay cosas que todavía no se pueden hacer y cosas tan básicas que nosotros tenemos que pedir autorización a la dirección de presupuesto para cambiar los recursos, para no solamente cambiarlos de ítem, sino que también para hacer algunas modificaciones, y son varias cosas que
que estamos buscando avanzar, y ahí es fundamental lo que nos puedan ayudar desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, desde la Dirección de Presupuesto y desde las distintas casas de estudios, así que valoramos el trabajo que está haciendo la Universidad de Talca también junto a la Corporación de Estudios para Latinoamérica. Ahí, como lo señalé recién, nuestro país ha iniciado un proceso de cambio institucional sin precedentes y que viene avalado también por el proceso constituyente, que lo que nosotros esperamos que venga a rediseñar el marco normativo fundamental. Y ahí es cuando la implementación de la Ley de Elección Popular de Gobernadores y Gobernadoras Regionales ha venido a concretar una demanda antigua por descentralizar efectivamente la toma de decisión. Y en este contexto los desafíos cada vez más se van multiplicando y la nueva institucionalidad regional debe convivir con los paradigmas del Estado centralista versus la élite dirigente que está acostumbrada a reunirse en Santiago para la toma de decisión y también para definir los destinos de cada una de las 16 regiones del país y de sus territorios. Y ahí es donde nos convoca que la adecuada definición de estrategia de desarrollo regional son fundamentales para orientar el trabajo que nosotros queremos implementar en los distintos gobiernos regionales, debiendo ser considerada también para la acción de las políticas a nivel central. Y ahí es donde nosotros esperamos que la nueva ley corta ayude a mejorar mejor el trabajo de los gobiernos regionales con los servicios públicos y terminemos con las disputas de competencia, que es lo que yo les decía al inicio. Hoy día la ciudadanía, la comunidad, nos dijo desde el estallido social hasta hoy día que necesitan que nos centremos en las necesidades que tienen en cada uno de los territorios de las regiones, y ese centrarnos en sus necesidades lo que busca es trabajar de manera mancomunada, de manera coordinada, para que al fin en el año 2022-2023 podamos ir nivelando las brechas que existen en el ámbito de conectividad digital, en el ámbito de la salud, en el ámbito del acceso al empleo, en el ámbito migratorio, que es lo que está viviendo mi colega en Tarapacá, pero es un tema que nosotros lo vivimos en menor medida, y eso también porque nos tenemos que hacer cargo que muchas veces la política pública nacional y la política pública regional no da abasto a las necesidades, por ejemplo, de vivienda que tienen nuestros propios vecinos de la región del Maule, y si no da abasto a las necesidades que tenemos nosotros en la región y en el país, menos puede suplir las necesidades que tienen los distintos migrantes que llegan a nuestro país, nos tenemos que hacer cargo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos que la ciudadanía pueda optar a las mismas oportunidades de desarrollo, con la colaboración de las distintas entidades públicas y privadas, donde lo que queremos es reducir las brechas territoriales, apuntar al desarrollo económico sustentable, a la equidad de género, la inclusión y atender la diversidad. La rendición de cuentas, dar respuesta a una efectiva participación ciudadana, donde los enfoques o principios transversales para la ejecución de los diversos proyectos se enmarquen en lo que queremos hacer desde nuestra gestión. Todo lo anterior nos permite soñar con una región más inclusiva, equitativa, sustentable y participativa, que podamos liderar a nivel nacional e internacional, en innovación productiva, social, tecnológica y pública, de tal manera que seamos capaces de entregar bienestar, calidad de vida y oportunidades a todos los ciudadanos, desde Chobellén hasta Teno. Y ahí es donde la descentralización nos permite trabajar por ciudades, por comunidades sostenibles económica y socialmente, que sean respetuosas con el medio ambiente y que sean amigables con los vecinos y las vecinas del Maule. Y ahí es donde nosotros necesitamos co-construir una región sostenible, resiliente, donde los niños, las niñas, las mujeres, los adultos mayores puedan desarrollar sus capacidades por completo. Una vida plena, donde tengan oportunidades, donde no se vean discriminados y podamos tener la posibilidad de que los pueblos originarios puedan sentirse incluidos.
y donde la comunidad tenga acceso a una educación de calidad, salud digna, trabajo, seguridad social y, por cierto, vivienda digna, como les decía. Y ahí donde nosotros necesitamos que se instalen las bases, y si bien es cierto, las bases de alguna u otra manera se han tratado de instalar desde el nivel central, aquí en la región del Maule, con el apoyo del mundo privado, del mundo académico, podamos concretar el sueño que han anhelado durante mucho tiempo los maulinos y maulinas. Así que muchas gracias por la invitación y espero que el seminario sea un aporte y que podamos ir avanzando en materia de descentralización y desconcentración en la toma de decisiones. Muchas gracias, gobernadora, por sus palabras. Agradecemos el contexto que le ha dado a su discurso y sin lugar a dudas es una aportación también para los temas y los expositores que vienen a continuación. La Subsecretaría de Desarrollo Regional juega un rol preponderante en el proceso de fortalecimiento de la regionalización. Esta tarde nos honra con su presencia la señora María Paz Troncoso, Subsecretaria de Desarrollo Regional, a quien damos una cordial bienvenida, agradecemos muy sinceramente su participación en este evento y cedemos la palabra. Muy buenas tardes, extiendo mis saludos a la gobernadora regional, Cristina Bravo, al rector de la Universidad de Talca, don Álvaro Rojas, a nuestros expositores nacionales e internacionales y muy especialmente a los equipos técnicos de CIEPLAN y gobiernos regionales que hoy nos acompañan. Bien lo señalaba la gobernadora, el desarrollo de nuestro país exige, repasando la experiencia comparada, aprovechar el máximo de las capacidades que dispone el conjunto del territorio como fuente de generación de ventajas comparativas y competitivas que resulten social y ambientalmente sostenibles. Ese es el principal desafío que tienen las economías regionales, determinar sobre la base de un amplio consenso cuáles son los principales sectores y actividades productivas que cada territorio desea potenciar, cuáles son las condiciones que se requieren para ello en términos de infraestructura, servicios, capacidades de su gente y de otros factores relevantes de la competitividad, y establecer de esta forma hojas de ruta claras, creíbles, de iniciativas que permitan alcanzarlas. En eso los gobiernos regionales tienen un rol gravitante y de creciente fuerza. Ello por cuanto a partir de las nuevas facultades y competencias que están ejerciendo en materia de fomento productivo, desarrollo social y humano, infraestructura y transporte, y por cierto de ordenamiento territorial, entre otras materias, están llamados hoy día a conducir los procesos de desarrollo de estas capacidades productivas a nivel territorial que ya les mencionaba, en donde la articulación con organismos del nivel nacional ligados a la materia, así como también con el sector privado, el ámbito académico, investigador y la propia comunidad, cada vez, por cierto, más empoderada y deseosa de participar en los asuntos que atañen al desarrollo de su entorno, requiere necesariamente desarrollar instancias de este tipo. Para avanzar en esta gran tarea, en esta ardua tarea, nuestra subsecretaría se pone a disposición de los gobiernos regionales para acompañarlos no solo en la generación y en el reforzamiento de las capacidades que estos desafíos exigen, sino porque creemos que la descentralización es una necesidad país. Es por eso que hemos realizado distintas iniciativas, no solo para capacitar o entregar herramientas técnicas y metodológicas a nuestros gobiernos regionales y también, por cierto, a los municipios, sino también promover la cooperación entre los gobiernos regionales, las entidades sectoriales y las comunidades locales, de la mano de la valiosa experiencia que poseen organismos multilaterales de vanguardia, como son hoy día el Banco Mundial, la Unión Europea, la CEPAL, quienes se han transformado en grandes aliados en esta causa. Con ellos, por ejemplo, a modo de referencia, hemos podido generar análisis pioneros en el país para determinar capacidades de sectores productivos que permitan insertarse de manera competitiva y sostenible en cadenas globales de valor, así como también en la recuperación económica de la macrozona centro-sur, comprendida entre las regiones de O'Higgins y del Biobío. Es en ese marco en que el índice de competitividad regional, como que hemos retomado como ejercicio, se ha convertido en una herramienta de gran utilidad que va a permitir apoyar estos procesos de análisis y de toma de decisiones de la política pública territorial, que permitan determinar las principales debilidades y potencialidades, por cierto, que dispone cada lugar, cada territorio para su desarrollo productivo, y de esta forma definir las acciones que son
más convenientes para abordar las importantes necesidades de corto y mediano plazo que presentan nuestras economías, como es, por ejemplo, hoy día la recuperación del crecimiento y de los empleos de calidad, pero también las situaciones estructurales que han limitado por décadas el potencial de desarrollo de nuestro país. Con este índice, lo que queremos es potenciar el compromiso con la descentralización del país al servicio de los gobiernos regionales y de los municipios, promoviendo y mostrando que ambos organismos son capaces de impulsar una acción pública de gran calidad que permita llegar a cada rincón de nuestros territorios de una manera pertinente y oportuna, logrando entonces este ansiado desarrollo sobre la base de la oferta que cada uno de estos lugares hoy día tiene con reconocimiento absoluto de sus identidades. Nosotros siempre lo decimos y lo señalaba muy bien la gobernadora, la descentralización es un proceso que debe procurar la coordinación entre sectores, además de la articulación multinivel, de modo de minimizar el riesgo de aparición de centralidades ahora regionales, o bien la agudización o profundización de brechas interregionales, como trabajo consistente. La descentralización necesariamente nos lleva a adecuar la institucionalidad vigente y repensar la forma en que hacemos política pública de cara a los ciudadanos. Esto va a exigir un especial esfuerzo de los cuadros técnicos que están llamados a implementar estos procesos de cambio, por eso agradecemos naturalmente esta instancia. Pero ciertamente, para avanzar en descentralización vamos a tener que requerir también de la participación activa y comprometida de personas, de grupos, de organizaciones locales, reflejo de estas identidades regionales, bajo el entendido que la regionalización es un proceso cultural, pero además es un proceso de desarrollo económico, político y administrativo. La descentralización es un proceso que va a requerir, también lo decimos regularmente, un esfuerzo adicional de todos los actores que participan de él. Es un proceso que supone una capacidad para alcanzar acuerdos con una mirada de mediano y largo plazo, que va a poner a prueba la madurez institucional de los distintos niveles de la administración, así como también de los actores políticos y de la propia sociedad civil que se involucren en este proceso. Por ello, y tomo nuevamente las palabras de la gobernadora, establecer ámbitos de trabajo complementarios donde el diálogo y la colaboración público-privada sea una constante, nos va a permitir concordar la visión de futuro de cada una de nuestras regiones y en suma de nuestro país. Quiero finalmente agradecer a la universidad, al equipo CIDEPLAN y a todos quienes hoy día están siguiendo este seminario internacional e invitarlos, por cierto, a generar más instancias como esta para debatir sobre lo que requieren nuestros territorios para mejorar su competitividad en este nuevo escenario que les hemos expuesto. Cuenten con nosotros, con nuestra subsecretaría, para apoyar este tipo de iniciativas y, por cierto, en toda la implementación de las medidas que de alguna forma visualicemos en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora subsecretaria, por sus palabras. Sin lugar a duda, la labor que cumple la Subsecretaría de Desarrollo Regional es fundamental para el proceso que estamos viviendo en nuestro país. En el contexto de un país que ha optado decididamente por la descentralización y la desconcentración del poder, las universidades regionales como la Universidad de Talca juegan un rol fundamental, creando espacios de convergencia para reflexión estratégica regional. Dejo con ustedes al rector de la Universidad de Talca, doctor Álvaro Rojas Marín. Tenía que desmutarme, perdón, por eso hubo una pequeña pausa. Bueno, saludar muy cordialmente a todas y a todos, saludar a la intendenta, Cristina Bravo, que está todavía en sus primeros 100 días de gestión. Podríamos decir que está en su luna de miel todavía, no sé qué tan de miel ha sido, Cristina, estos primeros días, creo que ha sido muy intenso y muy complejo. Saludar, por cierto, también a la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, muchas gracias por acompañarnos en este importante seminario. Y bueno, también a los distinguidos expositores y expositoras que nos acompañan. Saludar también a Patricio Meller y a todo el equipo de CIDEPLAN, a nuestro moderador, Pablo Villalobos, a colegas, estudiantes que hoy día nos acompañan, empresarios, emprendedores, directivos de agencias públicas, dirigentes sociales, territoriales, y a todos, señoras y señores. Me es muy grato a mí poder estar esta mañana compartiendo algunas reflexiones respecto al tema
de descentralización. Esta inauguración uno aprovecha muchas veces de decir algunos contenidos que van más allá de lo meramente formal. Para nadie es un misterio de que nuestro país es uno de los países más centralizados de la OECD. Nadie lo duda, y quienes vivimos en regiones lo experimentamos intensamente. Y se trata, por cierto, de una particularidad que no es solamente de Chile, sino que también de toda la región latinoamericana. Las grandes capitales, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, son ejemplos elocuentes de esta situación. Existe un maravilloso trabajo de un investigador chileno que se radicó por muchos años en Australia, Claudio Vélez, que tituló La tradición centralista de América Latina, donde explica las raíces y la resiliencia del fenómeno del centralismo en nuestras sociedades. Una lectura más que vigente, yo diría casi obligatoria, no obstante haber sido realizada ya hace casi medio siglo. Es importante establecer que la desigualdad o la inequidad no solamente tiene una dimensión social, también tiene una dimensión territorial. Muchas veces esta última determina la primera. Lo territorial determina lo social. Nacer en un territorio alejado de los grandes centros urbanos o del gran centro urbano adscribe a la población a una condición de desigualdad que establece dramáticamente notables diferencias en los niveles de vida. Se podría avanzar en la diferenciación de las diferentes comunas de nuestro país y poder predecir desde la esperanza de vida al nacer de las personas que hacen una comuna, como en el caso chileno, o en los puntajes de pruebas de selección universitaria que realiza nuestro país para el ingreso de los estudiantes a la universidad. Uno podría decir, el que nace hoy día en tal comuna va a sacar tal puntaje, porque así de dramática es la descripción de muchos de nuestros ciudadanos a la condición de desigualdad territorial. Sé que estoy adjetivando demasiado mis palabras, pero pueden estar seguros que después de haber vivido por casi 4 décadas en una región, puedo día a día constatar las expresiones diversas que va adquiriendo el centralismo en materias de educación, de salud, de vivienda o de transporte. En cualquiera de los indicadores que se analicen, sean estos de naturaleza social, productiva, educacional, de infraestructura, de calidad de vida, de salud, de capital humano, la región metropolitana destaca por tener valores muy superiores a las regiones, salvo algunas excepciones en los extremos, especialmente en el extremo sur del país. Un indicador no medible fácilmente, la densidad de tráfico de oportunidades en la capital del país, cuán densas son las oportunidades que tienen las personas en la capital, es sensiblemente superior a las que ocurren en las regiones. Un tema no menor, toda vez que las personas tienden a migrar en la búsqueda de oportunidades, y esas están dadas fundamentalmente en los centros de nuestros países, en las capitales. Nuestra capital concentra con creces la inversión total sectorial en las áreas descritas. Es así como la metrópoli genera el 46% del PIB y concentra un 40% de la población, 41%. Sin ir más lejos, y a modo de explicitar un aspecto de relevancia para las universidades como las nuestras, podemos señalar que la región metropolitana concentra más del 60% de los recursos asignados a ciencia, con tan solo un 40-41% de población. Permítame en esta sesión inaugural hacer una breve disquisición sobre el modelo de organización social y económica de nuestro país, que ha adoptado por más de medio siglo. Un modelo de economía social de mercado. Un modelo que, por cierto, durante muchos años conjugaba el nombre social con minúscula y su componente de mercado con mayúscula. He comprendido siempre que la economía social de mercado no está caracterizada necesariamente por su rasgo más visible, la competencia. En mi comprensión, podría ser mejor descrita como una coordinación de esfuerzos entre las diferentes esferas de la vida ciudadana, en donde el Estado media entre el mercado y los grupos sociales. Se trata de un concepto dialéctico, en los cuales los objetivos sociales que el Estado y la política pública deben atender con especial atención son tan importantes como los objetivos económicos. Y es por eso que las denominadas funciones coordinadas de la economía social de mercado no encuentran su único sustento en reglas mecánicas de la competencia. Quienes propiciaron el desarrollo de este modelo en Europa de posguerra estaban perfectamente conscientes
que el mecanismo del mercado es en sí mismo avalórico. No discrimina ni social ni territorialmente. Y atendida a esta situación, es la sociedad plural, todos nosotros, los que estamos llamados a proveer las ideas que van estructurando el orden social y territorial deseado. El modelo requiere de mecanismos estabilizadores que la política pública debe ser capaz de implementar y evaluar repetidamente. Alfred Müller-Armackson, uno de los padres del modelo, señala que el Estado debe velar por el establecimiento de la sociedad de una armonía práctica y una genuina cooperación de relación entre todos los aspectos de inequidad que afecten a la sociedad. Las situaciones de conflicto y tensión en la sociedad producen la necesidad de cambio, por lo que la tarea del Estado es apuntar siempre a una armonización de los distintos intereses. Conforme a esto, y aquí entramos en materias más bien regionales, el gobierno central debe asumir la enorme responsabilidad de establecer una armonía práctica en lo territorial, más aún ahora, en momentos que avanzamos en una verdadera modernización del Estado. Subrayo la palabra modernización del Estado. Asistimos a una etapa de nuestra vida republicana donde por primera vez la modernidad del Estado de Chile adquiere ribetes territoriales. La descentralización del gobierno central ocurre en un contexto modernizador, de resignificación de su rol. La modernización del Estado tradicionalmente se entendió en términos de una tecnocracia que buscaba instrumentos y organigramas para su mejor funcionamiento, inspirados, por cierto, en lógica centralista. Pero la modernización del Estado impacta ahora en una nueva responsabilidad que adquieren los gobiernos regionales y locales. Y es en este sentido donde se debe poner una especial atención en la contribución que pueden hacer los nuevos gobiernos regionales en su esfuerzo por reducir las brechas de ingreso existentes entre el centro y la periferia, entendiendo figurativamente esta última como las regiones. Necesariamente, el énfasis de la acción modernizadora regional debe focalizarse en el aumento de la productividad a través del establecimiento de las prioridades estratégicas en materia de fomento a la actividad productiva y el mejoramiento de la innovación para la competitividad. También en la implementación de una política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, la que deberá enfocarse a desafíos tecnológicos de los servicios y de las empresas, sumado a la particular atención que deberá ponerse en la formación y retención de capital humano, y capital humano lo quisiera subrayar doblemente. Diversos estudios dan cuenta que regiones con un alto grado de innovación y emprendimiento favorecen la creación de empleo, los adecuados los encadenamientos productivos, la tributación y la difusión de ideas y conocimiento, estimulando procesos de desarrollo local y regional. Regiones altamente especializadas y con capacidades de innovación registran una mayor dinámica innovadora y emprendedora. Pero claramente, el esfuerzo final debe estar en las personas, en las familias, como protagonistas en algunos casos o como beneficiarias en otros de este significativo esfuerzo de innovación y de desarrollo. Las regiones necesitan crear ventajas competitivas en sus sectores productivos y en su institucionalidad. En tal sentido, el desarrollo del capital humano, la atracción de personas altamente capacitadas y la especialización como factores de diferenciación territorial juegan un papel trascendente. Diversos autores asocian a la innovación con uno de los factores explicativos del progreso económico y social que experimentan las regiones. En consecuencia, no es la mayor disponibilidad de recursos que se descentralizan para su gestión regional lo que será el motor del desarrollo futuro del territorio. Mucho más lo será una acertada política de asignación de recursos con mirada de largo plazo que transforme progresivamente territorio físico en un territorio inteligente, capaz de atraer talento y oportunidades de desarrollo. Tal como señala la OECD, para reducir las disparidades espaciales, los formadores de políticas deben abordar el bajo crecimiento de la productividad en las regiones económicamente rezagadas. Incrementar la productividad del trabajo no solo es esencial para la prosperidad en el largo plazo, sino que también la única forma de asegurar el crecimiento sustentable de los salarios. Más allá de la producción y los niveles de ingreso, la productividad importa para muchas otras dimensiones el bienestar. Ciertamente, las señales de descentralización son positivas y dan cuenta de un proceso en marcha, pero nada hace pensar que el camino será expedito. Sabemos que nuestra gobernadora tiene enormes desafíos. Se observa que la agenda de la centralización a menudo se confronta con prácticas sectoriales, centralistas, que se contraponen con el despliegue de las capacidades territoriales.
En tal sentido, la concertación de todos los actores de la región y el espíritu de colaboración deben primar por sobre todas las cosas. Y es allí donde la gobernanza o el ejercicio del buen gobierno juega un papel central para la provisión y gestión de los bienes y servicios requeridos por la sociedad, procurando coordinarse con otras agencias y actores no estatales. La planificación y gestión territorial basada en estilos de gobierno participativo que involucra a diversos actores y que establece relaciones horizontales, incide positivamente sobre las posibilidades de desarrollo de los territorios. Termino mis palabras señalando que en esta perspectiva la Universidad de Talca se pone a disposición de los actores de territorios, muy especialmente del gobierno de la región del Maule, todas sus capacidades para colaborar activamente en la co-construcción del desarrollo regional, poniendo especial énfasis en los aspectos de inclusión social, progreso económico y sustentabilidad ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, rector, por su mensaje. Damos por concluida esta primera parte inaugural y corresponde dar inicio a las exposiciones de nuestros invitados. Contamos con la presencia de 4 destacados especialistas de amplia trayectoria en la implementación de procesos de descentralización enfocados en estrategias y políticas de desarrollo productivo y económico local, planificación estratégica, procesos presupuestarios y responsabilidad fiscal. Nuestros expositores cuentan con 15 minutos cada uno para exponer sus ideas. Al finalizar todas las ponencias, nos tomaremos un momento para una reflexión final de los expositores, teniendo en consideración el contexto de las distintas presentaciones. En primer lugar, dejo con ustedes al señor Gabriel Casopuri, PhD en Economía Política de la Universidad de Yale, líder en competitividad, tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien ha preparado una ponencia titulada Estrategias de Desarrollo Regional, la experiencia del Cono Sur. Gabriel, por favor. Hay que comentarle que no está... Sí, estás muteado, Gabriel. Disculpas. Ahora sí. Se me fueron 30 segundos. Les agradezco mucho la invitación, ante todo es un honor para mí. Agradecer también la oportunidad de participar en un seminario tan importante. Para mí fue un placer escuchar a los que hicieron las palabras de introducción, muchas de las ideas que me gustaría compartir, ¿no? Con ustedes. Entonces, ver que estoy alineado. ¿Ven ahí la presentación en formato completo? Ok. Sí. Bien. Bueno, yo quiero enfocarme dentro de los temas de descentralización, en los temas de descentralización de políticas de fomento productivo o de desarrollo productivo, como llamamos en el banco. Nosotros usamos este apelativo de PDPs para abarcar un conjunto de políticas que por ahí se aparecen con otro nombre, como políticas industriales, políticas de fomento a la innovación, a veces políticas de desarrollo regional, de fomento pymes. A todo ese conjunto lo llamamos política de desarrollo productivo y de eso se encarga un poco la división en la que yo trabajo en el banco, que es la de competitividad, tecnología e innovación. Algunas de estas PDP en el pasado de América Latina no salieron muy bien y eso hizo que durante un periodo largo tuviéramos miedo de apostar a estas políticas, ¿no es cierto? Mejor no meternos con ese lío. Pero la verdad que yo creo que con los años la región entera, en promedio, digamos, llegó a un consenso de que algunas de estas políticas sí funcionan, que no valía la pena desentenderse de esto, y con ese criterio el banco ha estado apoyando financieramente y con asistencia técnica a la implementación de muchos programas de PDPs en la región, algunos de ellos de naturaleza regional o subnacional, como a veces decimos en el banco. Entonces yo lo que quería, como me toca coordinar el Cono Sur desde mi posición, he estado cerca en los últimos 15 a 20 años de varios de estos programas, y entonces aprendimos algunas cosas, así que mi presentación es traerles un poco lo que yo creo que aprendimos, ese conocimiento tácito que uno lleva de desarrollar su tarea en el banco. Algunos han sido programas estaduales en Brasil o provinciales en Argentina, y en el caso chileno algunos programas nacionales, incluso el programa de agencias regionales de desarrollo productivo que me tocó ver de cerca y que terminó, y que yo sé que hay opiniones muy encontradas en el país, pero creo que deja algunas lecciones interesantes.
¿Por qué nos importan estas cosas? Además de importarnos en este seminario por el proceso tan importante que está viviendo Chile en este momento, yo creo que nos debería importar a todos en todos los países de la región, porque al intentar promover el aumento de productividad en las empresas a través de todas estas políticas, vemos que las empresas dependen de su territorio para algunos insumos críticos, ¿no? El capital humano específico, ¿no? Los talentos específicos que necesitan las empresas normalmente se generan en el territorio alrededor en donde están establecidas. El tener o no una infraestructura adecuada o conectividad, como nombraban hace un rato. Otras empresas parecidas en el mismo sector tienden a estar en el mismo territorio y esas empresas son fuente de información muy importante en general informal para el crecimiento de las empresas, para la adopción de tecnologías nuevas, de prácticas nuevas. Y finalmente, los insumos públicos de especificidad sectorial, que suena muy complicado, pero es la manera como nos gusta referirnos a cosas como centros tecnológicos especializados en un área específica que le sirven a las empresas de la región, o por ejemplo el capital humano específico a ese sector que uno esperaría que se genere en los institutos y en las universidades de ese sector también. Es decir, estos insumos, digo insumo y nos viene porque la palabra bien público en economía es muy específica, y más generales insumos públicos que a veces son necesarias para un sector, normalmente uno los encuentra en el territorio. Y además cuando uno diseña políticas de desarrollo productivo, yo creo que hay algunas ventajas de hacer ese diseño al nivel de las regiones, ¿no? Uno encuentra en las regiones mucho más cercanía con los problemas específicos, ¿no? Versus diseñar desde Buenos Aires, desde Santiago, una política para todos nuestros países, que muchos de nuestros países en la región son muy grandes y con mucha heterogeneidad sectorial y regional, y hacer una política que abarque todo es muy difícil. En el territorio se pueden hacer políticas más específicas, desarrollar soluciones a demanda, con una oreja puesta en cuáles son las demandas de las empresas del territorio. Es más fácil tener procesos bottom-up, ¿no? Procesos donde uno involucre a todos los potenciales beneficiarios, a los participantes, a los actores críticos, y diseñar y co-crear con ellos una política. Y también mejora algo que hemos descubierto que es particularmente crítico en las PDPs, que es la rendición de cuentas, ¿no? El accountability, el cómo responder cuando uno está usando recursos que son de la comunidad y que a veces los recursos están direccionados al mundo privado. Es importante la transparencia y la rendición de cuentas. Yo elegí estos 5 distintos puntos para organizar lo que yo creo que son aprendizajes de estos últimos años en todos estos programas que les comento. Uno es el diagnóstico y conocimiento de los sectores productivos locales, la importancia de un entorno local de innovación, los temas de institucionalidad regional o local, gobernanza de actores regionales y los temas de monitoreo y evaluación. Voy a ir uno a uno en mi presentación. Yo creo que una buena práctica, y si no me equivoco es lo que nombraba la subsecretaria, es conocer bien al mapeo productivo de la región donde vamos a trabajar. Muchas veces lo que nos encontramos en los países donde empezamos a trabajar, que hay, si es que hay informes nacionales, el sector forestal chileno, el sector del trigo en Argentina, la pesca en el Océano Atlántico, pero no necesariamente tenemos claridad sobre cómo está diseminado, cómo está posicionado en un territorio un sector específico. Entonces, muchos de los diseños, cuando salieron bien en algunas políticas regionales, partieron de un diagnóstico de ese mapa productivo en el territorio, qué cadena de valor está, o qué eslabones de una cadena global de valor están en ese territorio, si es que hay clústeres productivos o no los hay, y a partir de la identificación de cuáles están, hacer un diagnóstico razonable de fortalezas y debilidades, para decirlo de la manera más sencilla, ¿no es cierto? Y esa identificación de obstáculos es fundamental para el diseño de cualquier política, ¿no? Estos insumos públicos que decía yo de especificidad sectorial, bueno, ¿cuáles son los faltantes? Algunos estarán, otros más o menos, y otros no están. Entonces, a partir de eso, construir lo que en distintos programas se llamó las hojas de ruta sectoriales, como tuvieron ustedes o tienen ustedes en Chile, planes de mejora de competitividad, se llamaron en los programas de clústeres en otros países del Cono Sur. Básicamente se trata de identificar desafíos compartidos por un conjunto de empresas o de sectores en una región y ver por dónde vamos para adelante para tratar de solucionar eso. Si no se parte de un diagnóstico claro y de un proceso de identificación conjunto, es muy difícil que las políticas realmente den cuenta de las necesidades del sector. Lo otro que me parece importante, en los últimos años, antes se hablaba de los sistemas nacionales de innovación, seguimos hablando de los sistemas nacionales de innovación, pero también nuestros amigos de la OCDE creo que han iniciado este camino,
podemos hablar de sistemas regionales de innovación, que se enganchan y se enlazan y son parte integrales, obviamente, de los sistemas nacionales, pero que tienen una especificidad en el territorio. Y en esos sistemas encontramos a los institutos tecnológicos de distintos tipos, a veces privados, a veces públicos, a veces dependientes de una organización como una universidad local, otras veces no. Los sistemas regionales de calidad, ¿no? Todo el tema de infraestructura de la calidad, los laboratorios de ensayo, la capacidad de certificación en un territorio, muchas veces en nuestros países tan centralizados, están en las regiones metropolitanas, ¿no? Y a una empresa en Mendoza o en Tierra del Fuego, pensar en certificar o hacer un ensayo de un estudio en la región metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, es un aumento de costos que le impacta muy fuerte en la productividad, en su competitividad. Entonces, también vale la pena tener un entorno de innovación que incluya a la infraestructura de calidad. Luego, la formación de capital humano. Ustedes conocerán exactamente cómo es la situación en el Maule, y yo no la conozco, pero sí me ha tocado ir a regiones donde las universidades o las escuelas técnicas locales formaban en capacidades que eran necesarias a nivel nacional, pero no necesariamente local, y quizás algún sistema de innovación local, un sistema productivo local, tenía que depender de capital humano traído de otras áreas, porque la formación en esa área, ¿no?, estaba en otro lado, como formarse en geología o en minería en Buenos Aires y no tener en San Juan o en La Rioja o en Catamarca, para usar ejemplos de mi país, a buenos lugares de formación de ingenieros mineros, que es donde está la minería. Y lo último, el clima de innovación, el entorno regulatorio. En casi todos nuestros países las regulaciones son fundamentalmente nacionales, pero especialmente los países federales y ustedes que están avanzando hacia más descentralización, más y más hay capacidades regulatorias que se encuentran en la región. Y por lo tanto, uno tiene que revisarlas y mantenerlas al día si quiere tener un entorno competitivo. La institucionalidad es fundamental. No se hace política de desarrollo productivo sin instituciones. En el caso de Chile, nosotros usamos mucho en el resto de América Latina el ejemplo de Corfo como una institución fuerte que desarrolló muchas capacidades a lo largo de décadas para hacer política de desarrollo productivo, pero cuando uno llega al territorio, a veces no están, o a veces lo que hay es una delegación de esa central que no tiene las capacidades locales. Eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y en este proceso que ustedes están viviendo, yo creo que es muy importante pensar en cuál es la institucionalidad que en cada región se va a encargar del fomento productivo y cómo lo va a hacer. La gobernanza y los actores relevantes. Justamente la gracia de hacer política en un territorio, como puede ser una región, una provincia, un estado, es la cercanía de los actores, ¿no? Y gran parte del rol de la política de desarrollo productivo es la superación de fallas de coordinación. A veces, o sea, si me empujan, me animaría a decir que es el rol de la política de desarrollo productivo. Cuando uno mira los casos de avances extraordinarios, de saltos en grados de desarrollo como los que vivieron en el sudeste asiático en las décadas del 70 y del 80, o el Japón de la posguerra, a veces leyendo sobre esas experiencias me parece que es todo un gran esfuerzo de coordinación entre actores, ¿no? En los libros de economía uno tiene siempre el ejemplo de fallas de coordinación, con que hay una playa maravillosa, pero no hay ni rutas, ni caminos, ni turistas, ¿no? Y los turistas no van porque no hay caminos, ni hay hoteles. Los inversionistas no ponen hoteles ni restaurantes porque no hay caminos, y el Estado no invierte en caminos o aeropuertos porque no hay ni gente ni restaurantes. ¿Quién hace el primer paso, ¿no? Y eso es una enorme falla de coordinación. Obviamente en la realidad este ejemplo de libro nunca se da exactamente, pero estoy seguro que ustedes pueden pensar en ejemplos muy específicos en sus regiones donde estas cosas se dan. Y yo creo que gran parte de una tarea de una política de desarrollo productivo local tiene que ver con esta capacidad de articulación, de superar estas fallas de coordinación y ver quién es el primer paso para que luego converjan las acciones de los otros actores críticos. Ahí en la transparencia ustedes ven lo que para mí serían básicamente los actores que no deberían faltar. Seguramente puede haber más, pero ese tipo de actores no deberían faltar de un entorno, de una gobernanza local para el desarrollo productivo. Y finalmente quiero referirme al monitoreo y evaluación, justamente por lo crítico que son estas políticas y porque salieron mal en otras épocas. La demanda para que monitoreemos bien lo que estamos haciendo y evaluemos el resultado es muy fuerte. Y por otro lado, el cambio tecnológico tan veloz, lo que vemos en todas partes es que hay una necesidad enorme de experimentar. Yo creo que está bien, se puede experimentar en política pública, pero es peligroso, ¿no? No es tan fácil. Estamos usando fondos públicos, los tiempos no nos dan. Los ejemplos en la literatura normalmente son, no sé, de China, que sus experimentos duran 15 años y dicen, solo tomaron una región y esa región tiene 100 millones de habitantes. No es el contexto en el que estamos en América Latina para poder experimentar bien
necesitamos experimentar con métodos de retroalimentación muy rápido, ser capaces muy rápido de descartar lo que no funciona y de escalar lo que sí funciona. Y lo otro, en términos cuantitativos, en los últimos años, ustedes en Chile y nosotros del Banco Interamericano en otros países también hemos descubierto mejores maneras de hacer incluso evaluaciones cuasi experimentales de esta política, con grupos de control, con un montón de cosas que hace unos años no podíamos y ahora sí se puede, y yo creo que esto debería ser parte de una nueva política de desarrollo regional. Para ir cerrando, ¿qué desafíos creo que tienen estas políticas de desarrollo productiva descentralizadas? Por un lado, hay que consolidar la institucionalidad incipiente donde la hay o crearla donde no la hay. Hay muy pocos casos, acá en el Cono Sur quizás uno puede pensar en el SEBRAE, la Agencia Brasileña de Apoyo a Pymes, que tiene SEBRAEs en cada estado y llevan ya varias décadas y son muy fuertes. En el resto, o no existen o todavía son muy débiles y esa es una gran necesidad. Lo otro es que estas instituciones para ser fuertes tienen que tener personal calificado a la altura de las demandas. Y eso requiere alta calificación. En la experiencia de las agencias regionales, para algunos de ustedes que participaron quizás coincidan conmigo, eso fue un tema muy difícil en muchas regiones que no se logró superar. A veces se lograba superar, se traía gente quizás de alguna otra región, pero duraron un tiempo y se pasaban al mundo privado por temas de salarios no competitivos. En fin, ese es un desafío bien importante. Lo otro es que está muy bien hacer políticas a nivel regional, pero uno siempre puede aprender del otro lado, ¿no? Entonces hay que hacer una comunidad de aprendizaje donde cada región pueda aprender de la de al lado y de qué experiencias y qué errores y qué resultados positivos tuvo. Y finalmente, volver a repetir la necesidad de monitorear y evaluar bien todos los proyectos. Y ahora sí, la última, quiero cerrar con los peligros de esta política. Ahora les dije todo lo bueno. Quizás en Chile no debería hablar de los peligros. Mi experiencia es que en Chile están mucho más conscientes de los peligros que de las bondades, por lo menos que en los otros países en los que me ha tocado trabajar, pero no puedo evitar decirlo porque me parece justo, a pesar de que seguramente los otros speakers van a hablar de esto. Una es la correspondencia a gasto-recaudación. Hubo problemas muy serios en otros países federales de la región cuando esta correspondencia no se dio. Es verdad que hay mayor posibilidad de captura, por eso la gobernanza es muy importante amarla bien para que haya checks and balances, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, para que se controlen mutuamente los distintos actores con intereses contrapuestos y que no haya captura. Es muy malo que haya competencia para atracción de inversiones. Muchos de ustedes habrán leído el caso brasileño, donde en los 90 fue escandaloso, donde hubo una competencia hacia el fondo, ¿no? Un rush to the bottom, donde cada estado ofrecía mayores beneficios fiscales para que se establezcan inversiones y al final se proveían a todas. Las grandes empresas se sentaban a negociar a ver quién les ofrecía algo mejor. Eso tiene que estar ordenado, si no es un problema. Lo otro es que muchas cadenas y clústeres no pertenecen a una misma región, sino que pertenecen a más de una región, y quizás no está bueno que dos regiones en las que hay, no sé, industria forestal estén haciendo algo distinto. Y finalmente, cuanto más descentralización, obviamente mayor posibilidad de descoordinación con políticas nacionales. Así que bueno, espero haberles sido útil con esto y quedo abierto después para la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Estuviste exacto en el tiempo, lo cual se agradece siempre a los expositores, y también por tu interesante presentación que sintetiza la relevancia del entorno local y de los sistemas también, y de la institucionalidad, la importancia que tiene, y también de los actores claves en el éxito de estas estrategias de desarrollo productivo. Así que agradecemos una vez más, y me llamó la atención lo que tú nombraste en términos de los nichos de experimentación, cómo experimentar con políticas públicas que tienen una mirada de innovación bastante transformativa, y que debiese ser, creo yo, también un elemento central de las políticas públicas, es poder experimentar de manera rápida y ver qué es posible y qué no. Bien, a continuación me complace presentar al señor Martín Rama, PhD en macroeconomía de la Universidad de París I, ex economista jefe para América Latina del Banco Mundial, quien desarrollará la ponencia Estrategias Asiáticas de Desarrollo Regional, el caso de Vietnam y China. Gracias, Pablo, y buenas tardes a todos. Muy honrado de estar con ustedes. Mi saludo a la subsecretaria, a la gobernadora, al rector. Quisiera compartir algunas ideas que van más allá de la experiencia asiática. Yo fui, antes de ser economista jefe del Banco Mundial para Asia del Sur y después para América Latina, por muchos años fui el economista del programa de Vietnam, en una época en que precisamente Vietnam se embarcó en una fase de descentralización que pienso que puede ser relevante. Déjenme compartir mi pantalla con ustedes.
Espero que puedan verla. Se ve, debiese maximizarla, por favor. Sí. Quisiera arrancar con un punto de partida que es prácticamente obvio, que es la desigualdad territorial, que es parte de la economía. Hace muchos años estaba de moda decir que el mundo es chato, y en algunos sentidos el mundo es chato, en el sentido que podemos importar de todos lados, podemos vender a todos lados, no podemos emigrar a todos lados, pero hay bastante movilidad. Pero eso no significa que la actividad económica sea chata. La actividad económica en realidad está muy concentrada geográficamente, hay fuerzas de aglomeración que determinan que haya puntos donde la actividad es más fuerte. En el mapa de la izquierda busqué un par de ilustraciones. El cono sur es una región relativamente próspera del mundo, pero aún dentro de esa región relativamente próspera hay diferencias muy grandes, por ejemplo, entre regiones en Chile o provincias en Argentina o estados en Brasil. La ilustración de la derecha es un poco menos reciente, pero me pareció relevante también. Es un corte de norte a sur de Chile, yendo por regiones, donde la línea de arriba indica el salario medio y la línea de abajo, otro elemento importante de que el mundo no sea chato, los alquileres, ¿verdad? Son primas en el sentido que es corrigiendo para comparar personas con el mismo nivel de calificación o viviendas con las mismas características, pero de nuevo, es un mundo que no es muy chato, es muy interesante ver, por ejemplo, los bien conocidos picos Minero y Salmonero en el sur, ver la pendiente muy particular del Gran Santiago, entre el norte y el sur del Gran Santiago, y dónde está el Maule. Y lo que quisiera plantear en estos minutos que tengo con ustedes es qué se puede hacer, sobre todo en un momento en que se está pensando en la descentralización, qué se puede hacer con este mundo que es intrínsecamente no chato. Y quiero discutir tres temas. Uno es el tema de transferencias. Bueno, si el mundo es intrínsecamente no chato, ¿cómo puede funcionar un sistema que de algún modo reduce las brechas de ingreso? Y es aquí que quiero hablar de la experiencia de China y Vietnam. Segundo, ¿cuáles son los shocks que no vienen de la política, vienen de la innovación? Y aquí quiero hablar de la digitalización y de la pandemia, que pueden cambiar esa geografía, que pueden poner nuestros picos en distintos lados o nivelarlos. Y por último, el tema de las políticas deliberadas de desarrollo territorial y cómo ha evolucionado el pensamiento sobre ellas, especialmente después de Brexit, después de la elección de Trump en Estados Unidos, que de algún modo fueron como estallidos sociales de economías avanzadas que llevaron a una nueva reflexión. Empiezo con el tema de las transferencias. En China en 1994, en Vietnam en el 2004, cuando yo estaba ya como economista jefe de nuestro programa, se introdujeron reformas de las transferencias intraniveles de gobierno, en ambos casos basadas sobre muy buenos principios de finanza pública, ¿verdad? La idea era la siguiente: la idea es los impuestos se determinan nacionalmente, salvo las tasas locales, por ejemplo, las tasas de impuesto a la propiedad o contribuciones especiales de las empresas que son locales, pero los impuestos son nacionales, la recaudación es nacional, y luego hay una serie de normas de igualización que son típicamente per cápita: cuánto dinero por un niño en edad escolar, cuánto dinero por una persona mayor para la salud, cuánto dinero para tener infraestructura comparable, que permiten distribuir los recursos. En eso el principio fue muy semejante. También fue muy semejante la idea de utilizar la descentralización para poner las regiones o las provincias a competir, con la idea de que cuando se tienen 20 y tantas provincias como en China o 60 y tantas provincias como en Vietnam, la competencia puede aumentar la eficiencia. Básicamente cada región, cada provincia podía reducir las contribuciones sobre las cuales tenía potestad para tratar de atraer más actividad, y eso fue una fuente de dinamismo enorme. Pero hubo detalles diferentes en la forma en que se hizo en los dos países, aún con los mismos principios, ¿verdad? La transferencia fue muy grande. En la imagen de la izquierda pueden ver que las provincias más pobres de China estaban recibiendo casi la mitad de sus ingresos fiscales por transferencia del centro, mientras que lugares como Shanghái o Guangzhou no estaban recibiendo mucho. Pero la transferencia fue aún más importante en el caso de Vietnam. En el caso de Vietnam, los colores indican porcentaje de producto, no de gasto público.
Esto fue un cálculo que hicimos con los datos que teníamos, tratando de computar el neto. Si la provincia hubiera retenido sus ingresos de impuestos en vez de tener que transferirlos, y ven que hay una transferencia fuertísima en azul, lugares como Saigón, Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, el corredor industrial hacia el puerto de Haiphong y hacia China, básicamente estaban transfiriendo 30% de su producto al resto del país. Y los lugares que ven en marrón oscuro, que de algún modo corresponden a las áreas de minorías étnicas de Vietnam, es como si dijéramos los mapuches, las áreas mapuches en Chile, recibiendo hasta 30% de su producto, ¿no? De su gasto fiscal en transferencias. La transferencia fue menor en el caso de China porque las provincias pudieron retener más de su ingreso. Y se puede ver en este gráfico, los puntos son índice de Gini para el país, azul para China, rojo para Vietnam. Y lo que pueden ver es que cuando China, perdón, me fui muy rápido, cuando China introduce su reforma, obviamente puede haber otros elementos en juego, pero es un momento que aumenta enormemente la desigualdad. El Gini aumenta básicamente 10 puntos. Cuando Vietnam introduce, perdón, de nuevo mi pantalla es demasiado sensible, cuando Vietnam introduce su reforma, básicamente la distribución no cambia. Se mantiene la desigualdad en un Gini de 35. Ambos países están creciendo vertiginosamente. Estamos hablando de décadas de crecimiento de 2 dígitos para China, 1 dígito para Vietnam, pero si uno lo hace en PPP también más o menos 10% por año. O sea que la forma en que se estructura la transferencia tiene importancia sobre cómo se distribuye esa desigualdad territorial. Tiene también importancia para el crecimiento. Este es el momento en que China ve la emergencia fenomenal de Shanghái, de Guangzhou, de nuevo 1000 disculpas, que de algún modo fue más atenuada en el caso de Vietnam, es decir, los polos de desarrollo tuvieron que transferir más que otros. Segundo punto es la tecnología. ¿Cómo cambia la tecnología esta distribución geográfica? El gráfico de arriba es del Informe para el Desarrollo Mundial de hace un par de años, del 2019, y lo que muestra es cuánto se comercia de distintas maneras en un mundo globalizado. La línea amarilla es IKEA, y cómo fue avanzando IKEA, cuántas tiendas en cuántos países a lo largo de algo así como medio siglo, un poco más de medio siglo. La línea azul es Walmart, y cómo fue avanzando Walmart a lo largo del tiempo. La línea naranja es Alibaba, y las transacciones sobre Alibaba, sobre plataformas de tecnología. Ahora, esto significa que hay una tecnología que permite llevar el empleo a lugares mucho más remotos, porque uno puede estar trabajando y vendiendo sobre plataformas sin tener que estar en la ciudad, sin tener que estar en el lugar donde está todo concentrado. Uno puede decir, bueno, esto favorece a los más calificados, esta imagen, ¿verdad? Todo lo que es digital es para los más calificados. Pero es relativo, y abajo quiero poner el ejemplo de nuevo de China, de lo que se llaman los pueblos Taobao, que son pueblos que participan muy activamente en vender servicios, bienes, a través de plataformas como la de Alibaba, ¿verdad? Y donde en muy poco tiempo se pasó de algunos cientos de pueblos a miles de pueblos, de decenas de miles de vendedores a cientos de miles de vendedores, ahora deben ser mucho más. Y esto es un esfuerzo muy sistemático de llevar a lugares relativamente remotos todo el aprendizaje y todos los servicios, la finanza, el crédito, training sobre cómo vender en línea, sobre cómo atender a los clientes. O sea que la tecnología es una forma que puede estar llevando, achatando algunos de los picos y subiendo algunos de los valles de la geografía. El otro shock que hemos tenido reciente, de nuevo esto no es política, es el COVID. Y el COVID de algún modo ha dado lo que el efecto rosquita, ¿verdad? El llamado el efecto rosquilla, o donut en inglés, donde la gente, como pasó a teletrabajar, se fue de lugares muy caros y donde el espacio era muy limitado hacia suburbios y otros lugares, ¿verdad? Aquí vemos qué pasó con los alquileres en 12 zonas metropolitanas de Estados Unidos. Según la densidad de población, se ve que el centro se vino abajo, las zonas de densidad alta se vinieron abajo y las zonas de densidad baja y media subieron. Y la pregunta es, ¿esto de nuevo va a permitir, por ejemplo, que los calificados trabajen desde más lejos algunos días a la semana? Por ejemplo, lo que ya estaba ocurriendo naturalmente con la presencia de trenes de alta velocidad
en Europa, donde hay mucho más gente que hace unos días afuera de la ciudad y otros días en la ciudad. No sé cuál es la situación en Chile, puedo decir en mi país, en Uruguay, me ha llamado la atención cuando estoy ver lugares remotos que son estaciones balnearias donde nunca hay nadie en invierno y donde ahora hay lugares para hacer coworking tomando un doppio macchiato. O sea que no son solo los hangares de Amazon con trabajos poco calificados. La tecnología y el COVID pueden estar trayendo una transformación de esa geografía. La pregunta es, ¿esto va más allá de las ciudades grandes? Estos son 12 zonas metropolitanas. ¿Pasa también en las ciudades chicas o no? Y segundo, ¿es duradero? Estas son imágenes de alquileres, no son imágenes de precio de vivienda que no evolucionaron de ese modo, lo que hace pensar que la gente no está pensando que esto va a ser permanente. Último punto, el de la política y el hecho de que hay otras formas, además de la parte productiva, en la cual el rezago de determinadas regiones importa. Un profesor de la London School of Economics llamó esto la revancha de las regiones que no importan. Porque de algún modo, si lo vemos en el caso de Brexit, si vemos por circunscripciones electorales, los que votaron por Brexit son los que no tenían estudios terciarios, los que no tenían calificación laboral, los que tenían más ingreso mediano. La calificación laboral es no calificación laboral, ¿verdad? Y algo semejante pasó en Estados Unidos. Este es el voto en el 2020, de la elección del 2020, aún en el voto del 2020, se puede ver que el voto por el candidato Trump, que de algún modo es un candidato de disrupción, son muchísimo más condados que cuentan por mucho menos del producto americano. Y esto ha llevado, y con esto quiero terminar, a una reflexión sobre políticas territoriales que me parece que es relevante para países que están pensando la descentralización, que no solo cómo pensar las transferencias, porque las transferencias, contraste entre China y Vietnam, puede ser muy importante, según que se quiera privilegiar el dinamismo de lugares como Shanghái o se quiera privilegiar la inclusión de lugares como las provincias con minorías étnicas en Vietnam, de cómo aprovechar la tecnología, qué se necesita para que vengan los hangares de Amazon, pero también para que vengan los trabajadores calificados que quieren vivir en un buen entorno sin la congestión de las ciudades. Y sobre todo la discusión que se ha puesto ahora de moda nuevamente es la discusión de las políticas territoriales, place-based policy, ¿verdad? Teníamos una tradición en la cual Europa, por razones de historia y geografía, tenía una política muy activa, desde el desarrollo de las redes de trenes de alta velocidad hasta los fondos de desarrollo estructural de la Unión Europea. Estados Unidos tiene una política mucho más de mercado, de pensar, bueno, la gente se puede mover a las ciudades dinámicas, abandonar los lugares que se han ido cerrando, pero de algún modo el shock de las regiones que no importaban y se rebelaron ha llevado a un repensar qué significa tener regiones que solo viven de transferencias, qué significa no tener empleos. En el contexto de Estados Unidos es una discusión que se ha dado en lo que se llama el cierre de la frontera metropolitana, el hecho de que las mejores ciudades, los habitantes de las mejores ciudades, también quieren ciudades muy agradables, donde no se puede construir alto, donde se mantienen los barrios históricos, son ciudades muy caras, ¿verdad? La historia de San Francisco, los empleados de Google viviendo en el parking de Google porque la vivienda es muy cara, por más que ganan fortunas. Y hay un nuevo pensamiento hacia qué significa, por ejemplo, eso en términos de, en vez de hacer transferencias a los hogares, hacer transferencias que favorecen al empleo, subsidios al empleo regionales. Es una discusión que me parece muy relevante en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, por esta interesante presentación donde das cuenta de distintos puntos, desde la distribución de transferencias fiscales, das los ejemplos de China, Vietnam, nos muestras también los shocks desde la mirada de la digitalización y la pandemia, cómo han influido también en el dinamismo de las regiones, y finalmente en esta interesante mirada de las políticas deliberadas que dan cuenta también de aspectos de calidad de vida y de políticas territoriales. Muchas gracias nuevamente. Nuestra siguiente invitada es la señora Camila Bambale, PhD en Economía de la Universidad Sciences Po de Francia, quien se desempeña como economista y analista senior de políticas en la OSD. Su ponencia se titula Reglas fiscales y responsabilidad presupuestaria para los gobiernos regionales.
Hola, a ver, estoy tratando de compartir la pantalla. Sí, ¿Ven sí, estamos viendo, sí. sin mis notas, la pantalla limpia? Sí, limpia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este seminario tan interesante y tan importante. Y quisiera saludar particularmente a la gobernadora, la subsecretaria, el rector de la universidad, los demás panelistas y todos los participantes que nos escuchan hoy. Efectivamente, como acabamos de escuchar, creo que estamos bastante todos alineados sobre cuáles son los elementos importantes y fundamentales para un desarrollo regional exitoso. Y en esta presentación lo que yo voy a hacer es no tanto enfocarme sobre qué política, qué sector o cuál es la ventaja competitiva, pero más tomar una perspectiva de la institucionalidad, de cuáles son la importancia del manejo presupuestario, de distintos elementos justamente de gobernanza, y cómo esto también puede influenciar el éxito de las políticas de desarrollo regional y de las políticas de descentralización. Y para eso, claro, voy a poner Chile en el contexto de los países de la OCDE y les voy a compartir algunos ejemplos y buenas prácticas de los distintos países de la OCDE. Entonces, para empezar, es importante resaltar que en todos los países de la OCDE, los gobiernos subnacionales son actores fundamentales para el desarrollo regional de nuestros países. Y en esto, por ahí simplemente decir también dentro de mi experiencia profesional, trabajé 5 años cuando llegué, tengo un PhD sobre descentralización y finanzas públicas, relaciones financieras entre niveles de gobierno, y trabajé 5 años para la División de Política de Desarrollo Regional de la OCDE. Y ahora estoy trabajando en la de presupuesto público, monitoreo y evaluación y todo lo que es gestión para resultados, aplicando estos conceptos a los gobiernos subnacionales. Aquí lo que vemos es que los gobiernos subnacionales en los países de la OCDE representan un porcentaje muy elevado del gasto público, de los ingresos públicos y de la inversión pública. En términos de porcentaje de gastos, por ejemplo, puede ir hasta el 80% de gastos en países muy descentralizados como Canadá. El promedio está alrededor del 30% y también hay países muy centralizados y como mencionábamos antes, el más bajo CRI es Costa Rica, que es el último miembro que entró a la OCDE. Y el cuadradito rojo representa a Chile, y bueno, no es un secreto para nadie que Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE. Los gobiernos subnacionales también representan un alto porcentaje de los ingresos públicos y en particular de los impuestos, ingresos fiscales. Y el punto sobre el que voy a volver es la participación en la inversión pública. Y ahí vemos que más o menos la mitad de la inversión pública nacional dentro de los países de la OCDE es en realidad llevada a cabo, financiada y pensada por los gobiernos subnacionales. Y es con la inversión pública que se pueden crear las condiciones que se necesitan para atraer empresas, para atraer empleo, para capacitar a la gente. O sea que es un elemento muy importante en el desarrollo regional. Y aquí vemos que lamentablemente Chile es el país de la OCDE donde la participación de los gobiernos subnacionales es la más baja en la inversión pública. También los gobiernos subnacionales dentro de sus gastos están a cargo de funciones esenciales. Por más que sean los actores principales en cosas como el housing, el alojamiento y vivienda y comunidad, el medio ambiente, pero también son casi la mitad del gasto en educación, en asuntos económicos, que es justamente donde se va a poder desarrollar la política para atraer actividad en la región, y en temas como la salud, y también vimos en la gestión de la pandemia que fueron actores esenciales en esta gestión. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son los factores
que afectan la capacidad de los gobiernos subnacionales para invertir y para tener inversiones que rindan resultados para el desarrollo. Y aquí les voy a presentar este pequeño marco analítico que desarrollamos recientemente para analizar cuáles son esos factores, qué es lo que explica que los gobiernos subnacionales tengan más o menos capacidad para invertir. Y para el tema de hoy los voy a dividir en dos tipos de mecanismos. Algunos que dependen del marco institucional nacional, que en general es determinado por el gobierno central, y otros que dependen de las instituciones locales y de las acciones locales. Dentro del marco institucional determinado por el gobierno central, un factor esencial, por supuesto, son las fuentes de financiación. ¿Cuáles son los tipos de ingresos que tienen? Son impuestos, transferencias marcadas, capacidad de endeudarse, y la autonomía que tienen los gobiernos subnacionales para gastarlos. ¿Tienen capacidad fiscal para aumentar la recaudación, aumentar las tasas de impuestos para financiar una política, o esas tasas están dadas o dependen principalmente de transferencias? Y si dependen de transferencias, ¿estas son asignadas a un producto específico o son de libre uso que pueden ser determinadas su uso por los gobiernos subnacionales? Esos son temas muy importantes, pero que se tienen que pensar dentro de la política de descentralización, que no dependen solamente de los gobiernos regionales. El último son las reglas fiscales, la capacidad de los gobiernos subnacionales de tener déficit y de emitir deuda, que es, por supuesto, necesaria o ayuda mucho para financiar la inversión pública. Pero también hay algunos factores que dependen más de las instituciones locales y de las capacidades locales, como por ejemplo la planificación estratégica, lo que estábamos escuchando al principio con las exposiciones de la gobernadora y la subsecretaria, identificar cuáles son las áreas, los potenciales de desarrollo de cada región y construir una planificación estratégica para desarrollarlos y basarse en esos para crecer. Los procesos presupuestarios, cómo se determinan la priorización del gasto y cómo se va a evaluar, rendir cuentas, accountability de cómo se gastó. Importantísimo los procesos de coordinación horizontal, también ya lo escuchamos, evitar que varios gobiernos subnacionales estén compitiendo por recursos, empresas, por bajar impuestos y para atraer empresas. O sea, los temas de coordinación horizontal y verticales también son esenciales y dependen ya de las regiones. Temas de transparencia, rendición de cuentas, que son esenciales también para crear y fortalecer la confianza de los ciudadanos, de los inversores, la confianza del gobierno central, que cuanto más le venga teniendo confianza a la gestión de los gobiernos regionales, más va a aceptar delegar funciones y recursos, la confianza de los bancos que van a financiar los distintos proyectos, y muy ligado a eso los mecanismos de monitoreo y evaluación, justamente como veíamos antes también, para poder corregir alguna política que esté yendo mal, aprender de sus errores y mejorar los distintos procesos de políticas. Entonces, ¿cuál es el principal desafío que vemos recurrentemente en todos los países? Y es un poco la historia, tuvimos un lindo ejemplo de la playa y el camino, ahora yo voy a poner la gallina y el huevo. ¿Quién vende primero? Y cuando hablamos, yo hablo mucho con los ministerios de finanzas centrales, y lo que siempre escuchamos es que no quieren delegar recursos y capacidades y funciones a los gobiernos subnacionales porque dicen no tienen la capacidad administrativa, no tienen la capacidad presupuestaria, no tienen la planificación estratégica necesaria para delegar funciones. Y lo que siempre les contesto es que es perfectamente racional no tener esas capacidades cuando no tienen las responsabilidades que necesitarían esas capacidades. Pero entonces, ¿cómo se va creando esa capacidad administrativa de planificar, presupuestar, rendir cuentas?
y al mismo tiempo que se van delegando las funciones, y eso es todo el desafío de las políticas de descentralización, que es ir transfiriendo recursos y acompañando las regiones y los gobiernos subnacionales en fortalecer sus capacidades. Y una cosa que es seguro de toda la experiencia que vimos en distintos países que han hecho este proceso o que están en este proceso, es que es un proceso que dura décadas. Francia, ahora tuvimos hace poco elecciones regionales. Las regiones fueron creadas en el 1986, si mal no me acuerdo, o sea, hace 30 años, y todavía estamos apenas en el proceso de darle funciones, presupuestos y responsabilidades. O sea, son procesos de aprendizaje largos. A ver, algunos ejemplos que me parecieron interesantes compartir con ustedes en los países de la OCDE. El primero es Irlanda. Bueno, Irlanda es uno de los países todavía muy centralizados en la OCDE, pero hay un elemento que me pareció interesante, y es que Irlanda era uno de los países más pobres de Europa, y se benefició mucho de los fondos estructurales europeos que financió inversión pública en los distintos países y en las distintas regiones. Y hace poco hablaba con los responsables de Irlanda, y me dijeron que lo que distingue a Irlanda de los demás países que beneficiaron de esos fondos es que ellos invirtieron una parte muy consecuente de esos fondos, no solamente en infraestructura física, caminos, puentes, puertos y aeropuertos, sino en capital humano. Y dicen, ellos invirtieron en capital humano, formar la gente, y tenemos exactamente esto hoy con el partenariado con la universidad y las entidades públicas, y que eso es realmente lo que hizo la diferencia en Irlanda, que hoy en día es uno de los países que contribuye al fondo, que ya no beneficia porque es uno de los países que logró su desarrollo. Y también el otro tema es que ellos lo que más valorizaron del sistema europeo y que guardaron y se hicieron suyos son los mecanismos que eran impuestos por esos fondos europeos de evaluaciones, seguimiento, planificación plurianual, presupuestación, etc. El segundo ejemplo que quería compartir es Finlandia. Finlandia, al contrario, es un país muy descentralizado desde hace muchos años, cientos de años. Las municipalidades siempre tuvieron autonomía muy grande, pero también es uno de los países donde las reglas fiscales son las más estrictas. Entonces Finlandia tiene una autonomía subnacional muy importante dentro de un marco de reglas fiscales muy estricto. Bajo la regla se puede hacer todo, pero en cuanto los gobiernos subnacionales se pasan de la regla, las consecuencias son muy fuertes. El gobierno central puede tomar la administración de la municipalidad, por ejemplo, que haya infringido una regla, y pueden hasta imponer una fusión de municipalidades si ven que hay un mal manejo financiero de las municipalidades. Y por último, el tercer caso que quería compartir es el de Holanda, que en el 2004 inscribió el principio de subsidiariedad en su ley, de su código intergubernamental, que dice claramente local si es posible, central si es necesario. O sea, darle la prioridad a que sea local. Sin embargo, en estas últimas décadas lo que nos han dicho es que lo que ven es que hay cada vez más mandatos no financiados. Se delegan competencias, se transfieren las competencias, pero no los recursos suficientes para financiarlas correctamente. Y con eso voy a terminar y les voy a compartir los slides y a los organizadores espero que se los puedan enviar. Aquí les pongo una lista de informes y artículos que la OCDE publicó sobre desarrollo, descentralización y cómo lograr la descentralización. Y los invito en particular a mirar el checklist que está en el Making Decentralization Work, lograr su descentralización, donde la OCDE muestra cuáles son los puntos esenciales que hay que tener en la cabeza cuando se hacen las políticas de descentralización. Muchas gracias. Camila, muchas gracias a ti por tu interesante presentación que nos invita a poner especial atención en temas claves como
planificación estratégica, los procesos presupuestarios, la responsabilidad fiscal y los factores que afectan también la capacidad de los gobiernos regionales para financiar la inversión pública y estos tres interesantes ejemplos que nos nombraste al final, que dan cuenta de la responsabilidad que tienen países europeos en ir desarrollando estas políticas. Para finalizar el ciclo de presentaciones, me complace dejar con ustedes al señor Patricio Meller, PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley, quien se desempeña como investigador de CIEPLAN y académico de la Universidad de Chile. Su ponencia se titula Componentes centrales para una estrategia de desarrollo de la región del Maule. En primer lugar, un saludo a las autoridades locales, a la gobernadora, a la subsecretaria y también un saludo muy especial al rector de la U de Talca, mi colega y amigo don Álvaro Rojas, y también un saludo a los colegas panelistas que afortunadamente no han tenido que pegarse el viaje desde sus respectivos países y gracias a Zoom podemos contar con su valiosa participación. Y también un saludo a los colegas académicos de la U de Talca. Bien, voy a compartir pantalla y espero... Ok. Bien, voy a plantear algunas sugerencias para una estrategia de desarrollo para la región del Maule, pero previamente voy a dar algún contexto sobre esta estrategia de desarrollo regional. Y vivimos en un mundo globalizado y el rol de la globalización tiene que ver bastante con la elaboración de estas estrategias de desarrollo regional. En la década del 90, en la mayoría de los países se elaboran, desde esa de 1990, estas estrategias de desarrollo regional. ¿Por qué? ¿Por qué esta coincidencia en todos los continentes? Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética se acabó la Guerra Fría y en la década de 1990 se acelera la globalización y la globalización lo que implica es un aumento en la homogeneización en el consumo y una convergencia en los métodos de producción. En todos los países la globalización aumenta el crecimiento y, como señalaba también Martín Rama, aumentan los choques externos. Hay un aumento del bienestar del país, pero hay regiones y grupos de personas que quedan rezagadas o marginadas de la globalización. Entonces, ¿qué se hace? La solución que se ha planteado desde 1990 son las estrategias de desarrollo regionales para las regiones rezagadas, excluidas y perdedoras de la globalización, para evitar que sigan votando por gente como Trump. ¿Cuál es el rol de estas estrategias de desarrollo regional? Estas estrategias son una especie de carta de navegación o brújula que permite la planificación estratégica de largo plazo. Introduce el largo plazo en la discusión local, en la discusión regional, y nos saca de la coyuntura y nos lleva más allá de la semana o de la próxima elección. Veamos ahora, quiero dar un breve resumen sobre las estrategias de desarrollo regional que se han elaborado para la región del Maule, y hay 5 de ellas, y hay coincidencias entre estas diversas estrategias de desarrollo regional que se han elaborado aquí, en esta región del Maule. ¿Okay? Y estas estrategias son una especie de listado de supermercado con mucho voluntarismo, en que faltan los mecanismos de implementación, falta el nivel de recursos requeridos y los mecanismos de financiamiento, y una identificación de las autoridades y equipos responsables que implementan la estrategia de desarrollo regional. ¿Qué ha pasado con estas estrategias de desarrollo regional para regiones del Maule que se han elaborado? Estas 5 estrategias. Las 5 han tenido el mismo destino. Se van al tercer cajón de un escritorio perdido. ¿Por qué?
Respuesta 1 es que las estrategias de desarrollo regional han sido elaboradas top-down, de arriba a abajo, y que la gente no las siente como propias. Sin embargo, algunas de estas 5 estrategias sí han habido mucha participación. Han habido talleres, meetings y elaboración bottom-up, de abajo arriba. Pero el resultado siempre el mismo. Termina en el tercer cajón perdido, un escritorio, el escritorio perdido en alguna parte. ¿Ok? Respuesta 2 es que cada nueva autoridad regional quiere dejar su legado y, que más simple, elaborar una estrategia de desarrollo regional. Dada la evidencia empírica, cabe preguntarse, ¿tiene sentido elaborar una nueva estrategia de desarrollo regional? ¿Por qué sería diferente el futuro de una nueva estrategia de desarrollo regional? Y la respuesta es que hay ahora cambios importantes y van a haber cambios más importantes en el futuro. Desde 1983 a 2021 ha habido 20 intendentes regionales designados desde Santiago, 20 intendentes en la región del Maule, que han durado un promedio inferior a 2 años. Ahora, la autoridad máxima de la región, la gobernadora, dura 4 años y puede ser reelegida por otros 4 años. Total, 8 años, y eso es largo plazo para lo que estamos acostumbrados a hablar y a pensar aquí en Chile. Cada gobernador o gobernadora de cada región va a adoptar una estrategia que muestre resultados que lo están haciendo mejor que las otras regiones. Y esto, como lo mencionaba Gabriel y daba ejemplos al respecto, va a haber competencia entre las regiones por ser más atractivas para atraer a empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros. Además, para implementar los nuevos proyectos y programas se requiere disponer de los recursos adecuados. Y aquí yo voy a repetir algo de lo que acaba de presentar Camila. En la OCDE, el monto de recursos recursos públicos para la inversión regional que se decide a nivel descentralizado es en promedio 50%. En cambio, en Chile es solo 15%. Esto implica que solo el 15% de la inversión pública regional se decide aquí, en la región del Maule, ¿ok? Y en la mayoría de las regiones. Chile, como lo decía Camila, y reitero, es el país más centralizado de la OCDE. Esto implica que es el país en que hay menor poder de decisión sobre las inversiones públicas regionales. Esto frena el desarrollo presente y futuro de las regiones y comunas. Para tener éxito en incrementar el monto de recursos a disponer a nivel regional, hay que elaborar reglas y controles que aseguren la responsabilidad fiscal y uso eficiente de los recursos. Tenemos ejemplos muy negativos, particularmente en Santiago, las municipalidades más ricas de Chile, que es lo que han hecho, cómo han despilfarrado los recursos municipales que ellas han tenido a su cargo. ¿Ok? Y aquí yo creo que los académicos locales, los colegas de todas las universidades de la región del Maule debieran, y de todas las regiones del país, debieran involucrarse en elaborar estas reglas y controles sobre cómo tener una responsabilidad fiscal a nivel de cada región. La urgencia para que la descentralización se implemente efectivamente está aquí en regiones y no en Santiago. No esperen que estas reglas y controles las elaboren en Santiago. Empiecen ustedes a elaborar propuestas de cómo demostrar que va a haber responsabilidad fiscal y uso eficiente de los recursos. Yo creo que los ejemplos de estudiar los países que da Camila son muy interesantes. Veamos ahora una breve caracterización de la región del Maule según las estrategias de desarrollo existentes, las 5 que se han hecho hasta ahora, en que destacan las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que se destacan de la región del Maule? Una gran potencial exportador,
en fruta, vino, productos forestales, carne. Además, aquí hay importantes recursos hidroeléctricos. Se dice que la región del Maule tiene una buena localización geográfica entre Santiago y Concepción, y se habla del paso fronterizo de Pehuenche, que tiene mejores condiciones de menor altura y menor pendiente que el paso Cristo Redentor. Quiero hacer un comentario a las fortalezas 3 y 4 que se mencionan en la estrategia de desarrollo existente. Talca es una de las ciudades más lejanas de Santiago. El viaje en auto o bus demora 3 horas y media. Santiago a Arica, el vuelo demora menos de 3 horas. Puerto Montt, Santiago a Puerto Montt, el vuelo demora menos de 2 horas. La región del Maule no tiene puerto ni aeropuerto. ¿Cómo se globaliza? Y Martín Rama nos ha dado una posibilidad de que no es importante dónde está el territorio, que hoy día las que globalizan a las regiones son las plataformas. Y creo que el punto que hace Martín aquí en esto de las plataformas es un punto crucial. Pero, ¿cómo se atrae una plataforma a la región del Maule? Paso fronterizo de Pehuenche es una muy buena idea, pero empíricamente este paso fronterizo tiene un tráfico de pasajeros y carga menor del 1% nacional. ¿Cómo se potencia? ¿Qué ideas hay al respecto? Hablemos también de las debilidades que tiene la región del Maule. La región del Maule está entre las 3 regiones con menor productividad por trabajador. La región del Maule está entre las 2 regiones con mayor pobreza y con mayor analfabetismo. En tercer lugar, hay una alta estacionalidad del empleo, lo que genera un elevado desempleo no estacional. En el siglo XXI son importantes las conexiones financieras y digitales, y estas no se destacan en las 5 estrategias de desarrollo regional que se han elaborado hasta ahora. La región del Maule está entre las 2 regiones con menor número de sucursales bancarias por adulto y menor número de cuentas corrientes por empresa. Ya que las sucursales bancarias no se instalan acá, la solución puede estar con la fintech. Debiera promoverse la instalación de fintech o el desarrollo de fintech locales, y aquí las universidades tienen que desempeñar un rol crucial. La otra cuestión importante es que la región del Maule está entre las 3 regiones con menor número de conexiones fijas de Internet por habitante, y hoy en día hay que digitalizar a todas las personas que no están digitalizadas o que no entran al mundo digital, es como que no estuvieran en este planeta. O sea, la bancarización, financialización y digitalización es algo que debe tenerse en cuenta para que esta región realmente escale dentro de las regiones con mayor productividad. Y yo creo que aquí las universidades tienen que desempeñar un rol fundamental para resolver estos 2 dilemas. ¿Cuáles son los objetivos y metas sugeridas para la región del Maule para el 2030 y 2050? La pregunta es, ¿cómo va a ser la región del Maule en el 2030? Una pregunta distinta es, ¿cómo queremos que sea? Respecto a las predicciones, obviamente es más fácil predecir el pasado. La mejor manera de predecir el futuro, sin embargo, es construyéndolo, lo que plantea el gurú de management norteamericano Peter Drucker. Y creo que son muy loables las metas y objetivos que se plantean en las estrategias de desarrollo regional. Hay que pasar de estar entre las 3 regiones con menor ingreso per cápita a estar entre las 3 regiones con mayor ingreso per cápita. La región del Maule debiera ser una región innovadora que ha resuelto el problema de la crisis hídrica. No cualquier problema. La primera prioridad, la crisis hídrica, que es fundamental para esta región. En la región del Maule debiera ser una región con alta calidad de vida. ¿Por qué? Para que los jóvenes se queden aquí y los jóvenes del resto del país, incluso de Santiago, se vengan para acá. Pero, ¿cómo se logran estos 3 objetivos?
Y aquí voy a destacar algo que mencionó Camila respecto a las fallas existentes para la implementación de una estrategia de desarrollo regional. Esto también coincidimos, tanto los tres panelistas anteriores, Gabriel, Martín y Camila, respecto a esto. Y 2 aquí minutos, Patricio. el primer problema es la falla de coordinación sistémica y dinámica. ¿Cómo lograr la cooperación y sincronización de decisiones que tienen que ser tomadas por diversos agentes en distintos niveles, periodos, lugares e instituciones? ¿Ok? Esto se conoce, como decía Camila, el dilema del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero? Dilema clásico de causalidad que describe las dificultades para crear una alianza o coalición de diferentes grupos en que cada grupo tiene que confiar en la presencia de los otros grupos para que se constituya la alianza pro estrategia de desarrollo regional. ¿Ok? ¿Cómo subir a la plataforma de estrategia de desarrollo regional a todos los sectores relevantes? Y en esta falla, en este dilema de huevo y la gallina, es el problema de la secuencia. Y aquí voy a ir directamente a otros problemas que hay, la generación de consenso, cómo lograr una visión, una narrativa compartida, sobre todo en una sociedad polarizada. Y el problema de la gobernanza, de la estrategia de desarrollo regional, la superación de la capacidad y la pregunta importante, ¿cómo podrían resolverse las fallas de implementación de una estrategia de desarrollo regional? La respuesta que voy a dar acá es la CAR, la Cuádruple Alianza Regional. Y con esto termino. La Cuádruple Alianza Regional, ¿qué es? Se habla a nivel nacional de la alianza público-privada, que sería la alianza 2.0, versus, lo que estoy planteando aquí, la Cuádruple Alianza Regional, la alianza 4.0. La coalición de los 4 sectores fundamentales de la región: sector público, las autoridades regionales, sector privado, las empresas productivas, las universidades, sector académico, y la sociedad civil, las organizaciones representativas de la sociedad. Esta CAR implica es una nueva forma organizacional que vela por la promoción e implementación de la estrategia de desarrollo regional. ¿Ok? Las autoridades regionales convocan, facilitan y coordinan. Las empresas productivas invierten, son responsables del crecimiento del empleo y del aterrizaje de las propuestas y la identificación de los cuellos de botella. Las universidades proporcionan el análisis, conocimiento, la identificación de los dilemas, la revisión de las experiencias internacionales. Y la sociedad civil explicita las urgencias, deficiencias existentes y visiones específicas diversas. La CAR, o sea, es una plataforma que guía las iniciativas y esfuerzos que surgen de los diversos grupos que tienen distintos intereses, pero que tienen un objetivo común: lograr un desarrollo económico, social y cultural de la región. Las características que tiene es de interdependencia entre los 4 sectores, que en vez de estar cada sector aislado, observan que son parte de un todo mayor, cuya evolución afecta a cada uno. Pero también hay una interacción continua entre los 4, que permite incrementar la confianza y comprensión de la racionalidad de los otros, pero cada sector tiene que mantener su identidad y seguir cumpliendo su rol fundamental. Crear esta cuádruple alianza regional aumenta la probabilidad de que una región alcance las metas que se ha propuesto en el largo plazo. Y termino, como ya se ha hablado de descentralización, esto es algo que lo que quiero destacar, que la descentralización implica que cada región va a ser responsable de sus problemas, sus soluciones y su futuro. No van a poder culpar a Santiago de sus problemas, de sus soluciones y su futuro en el futuro próximo. ¿Ok? La descentralización va a implicar transformaciones profundas en las regiones a niveles geográfico, político, económico, social, cultural, y aquí lo que cada región va a querer estar en los lugares más altos del ranking. Vamos a observar la tiranía de los rankings. Y quiero terminar con esta tiranía de los rankings.
Esta es la última transparencia diapositiva que voy a mostrar. Esta tiranía de los rankings implica que este va a ser el test empírico de cómo son el sector público, el sector privado, las universidades, la sociedad civil de una región. ¿A quién le ha ganado la región del Maule? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Gracias a quién? Esto es lo que nos van a plantear estos rankings regionales que se van a hacer a menudo, reiteradamente todo el tiempo, de aquí para adelante. ¿Cuáles son las responsabilidades de los 4 actores de esta cuádruple alianza regional? Sector público, liderazgo, responsabilidad fiscal, solución de problemas. Sector privado, competitividad, eficiencia, generación de empleo, preocupación por las condiciones sociales. Las universidades, las ideas positivas para resolución de los dilemas, conocimiento y la vinculación con la globalización y la tecnología moderna. La sociedad civil, la energía creativa, la presión constructiva y la identidad regional. La región del Maule inventó la consigna Talca, París y Londres. La tarea pendiente, hagan realidad la consigna. Muchas gracias. Siempre Patricio con su sagacidad nos invita a una reflexión y un análisis también interesante de lo que es nuestra realidad. Te agradezco, Patricio, tu presentación, y pones de manifiesto y pones atención también a la oportunidad y los retos de nuestra región en los próximos 10-15 años. Espero que todos estemos a la altura dentro de tu modelo CAR para poder desarrollar esta región y hacerla más próspera. Bueno, hemos escuchado 4 interesantes ponencias que nos invitan a reflexionar en torno a ciertos elementos comunes. Uno podría resumir en algunas ideas, como por ejemplo, las regiones necesitan crear ventajas competitivas en sus sectores productivos y su institucionalidad. En tal sentido, el desarrollo del capital humano, la atracción de personas altamente capacitadas y la especialización como factores de diferenciación territorial juegan un papel trascendente. Se observa que en las experiencias exitosas la gobernanza es un elemento central para el desarrollo regional y el éxito de los procesos de descentralización. Volveremos a este punto en un instante más. Hay también aspectos en relación al diseño y la implementación de las políticas e instrumentos de carácter regional en el ámbito del fomento productivo y de la ciencia, la tecnología y la innovación, que contribuyen al incremento de la productividad sectorial, al crecimiento del Producto Interno Bruto territorial y al bienestar de los habitantes. Los aspectos de planificación estratégica, los procesos de proceso presupuestario y la responsabilidad fiscal son también factores esenciales para lograr los objetivos de desarrollo regional planteados. Finalmente, la visión de un desarrollo regional debe, de alguna forma, tener en consideración la inclusión y el desarrollo sostenible como elementos centrales y al respecto los objetivos de desarrollo sostenible circunscritos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas deben transformarse en una inspiración del buen gobierno regional. En esta última parte del seminario tendremos una breve reflexión final por parte de los expositores en relación con un tema que merece nuestra especial atención. Cito: Joan Prats, intelectual de los procesos de descentralización y desarrollo territorial y también de las nuevas formas de organización del Estado, señala que la calidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre estos y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Este concepto hace alusión a un tipo de gobernanza relacional. Por otra parte, desde la perspectiva de la sociología de sistemas, de Luhmann y Messner, se pone especial acento en la fluida red de actores públicos y privados que interactúan para generar beneficios públicos. El principal recurso es la red de interorganizacional y la capacidad de autoorganización. Dada la experiencia de cada uno de ustedes, me gustaría saber qué rol le asignan a la gobernanza en el éxito de la estrategia de desarrollo regional y los procesos de descentralización que estamos analizando esta tarde, y qué consejos nos entregarían para avanzar en procesos de co-creación colectiva que desencadenen procesos de desarrollo regional y local. Si gustas, Camila, puedes partir tú. Tenemos 2 minutos por cada uno de ustedes y agradezco tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta.
Bueno, claramente creo que hay un consenso absoluto sobre el hecho de que la gobernanza es central para el éxito de las políticas de desarrollo regional y de descentralización, y en particular la gobernanza multinivel, o sea, las relaciones entre niveles de gobiernos verticales, gobierno central a regional, pero también regional con municipalidades, y la coordinación y un cierto grado de competencia sana entre las distintas regiones horizontalmente o municipalidades. O sea, claramente es esencial. Y en términos de cuáles serían los consejos para la descentralización, un elemento que me parece esencial es tener claras definiciones de cuáles son las responsabilidades y los roles de cada distinta institución, cada distinto nivel de gobierno, y asegurarse que cuando se delegan funciones, se deleguen también los recursos suficientes para llevar a realizar esas funciones. Y en términos de las regiones internamente, invertir en capital humano de la región, pero también en el capital humano administrativo de la administración pública. Sé que es siempre muy difícil atraer gente al sector público, y más en los gobiernos subnacionales muchas veces los sueldos no son competitivos, y es un proceso eterno de capacitar, y lamentablemente ver que la gente cuando llega a ser capacitada se va, y es una eterna volver a empezar, pero realmente subrayar la importancia de crear esa capacidad administrativa y por ahí institucionalizarla justamente para que pueda sobrevivir a una rotación de personal, y desarrollar elementos y instituciones para esa coordinación horizontal. Gracias. Muchas gracias. Quizás Martín, ¿quisieras agregar algunos otros elementos? Sí, cómo no, Pablo. La reacción que me viene escuchando la discusión, que es fascinante, es que obviamente una condición necesaria para el éxito de la descentralización es que haya recursos, ¿verdad? Si no hay recursos, si no hay nada para asignar, no se puede llegar muy lejos. Pero diría lo más importante son precisamente los aspectos de gobernanza. Y lo quisiera poner en varios niveles. Primero es los incentivos. De algún modo uno puede ver el desarrollo de una región como prácticamente una actividad empresaria. Un gobernador, una gobernadora es alguien que es el campeón de su región y por el éxito de su región. Y la cuestión es qué incentivos hay para que ese rol empresarial desde el sector público exista. El punto que hacía Patricio, por ejemplo, que sí, uno tiene intendentes nombrados del centro cada 2 años y que no tienen mucho compromiso con la región, es posible que eso no ocurra. En los casos de China y Vietnam que mencioné, básicamente el liderazgo de las provincias ha sido fundamental, y ha habido un sistema de recompensar a través de carreras muy fuertes. De algún modo uno puede decir el Partido Comunista en China y Vietnam es una máquina extraordinaria de manejo de recursos humanos. El momento más importante del quinquenio es la reunión del comité de personal que precede al pleno del partido, donde se juzga cómo cada uno de los gobernadores, de algún modo, secretarios de provincia, jugó ese rol. En nuestras democracias, el hecho de tener, como dijo Patricia, un horizonte que puede ir hasta 8 años, un proceso electoral claro, es una manera muy fuerte de introducir los incentivos, más que el mejor plan, mejor escrito que uno pueda tener. Segundo es, además de los incentivos, es reglas de juego claras. Y ahí lo veo en 2 aspectos que son importantes. Uno es el acuerdo en cuáles son los estándares que uno piensa que todo ciudadano del país debe tener. Hace un siglo habríamos dicho la educación, acceso a la educación gratuita. Hoy, de nuevo, como lo decía Patricio, puede ser acceso a la banda ancha, puede tener muy claramente establecido dónde es que no se compromete, dónde es que cada empresario regional tiene que cumplir, asegurar el cumplimiento de ese mínimo, que es parte del ser ciudadano. Pero es también las reglas del juego en cómo competir, y que ha sido un tema que ha estado presente, ¿verdad? La competencia fiscal me parece saludable, quiero ser muy claro en ese sentido, pero tiene que ser una competencia fiscal que no le pase el fardo a otros, ¿verdad? Si yo puedo competir endeudándome y después otros me tienen que rescatar, eso no es buena competencia. Si yo puedo competir bajando impuestos que deberían haber ido al centro, eso no es buena competencia. Si puedo competir bajando mis impuestos locales, eso es una buena competencia.
Y finalmente, a un nivel más alto, y termino con esto, hay un elemento social, de pacto social. Cuando uno entra en un proceso de descentralización, la tentación de la secesión es muy fuerte, ¿no? La secesión de los ricos está como intrínseca. Uno lo puede ver con el caso de Shanghái en China, decidiendo quién puede inmigrar a la ciudad y quién no puede inmigrar a la ciudad. Uno lo puede ver con las comunas en Santiago. Hay una tendencia a la secesión muy fuerte, y en una sociedad polarizada quizás es el aspecto más difícil de manejar de la descentralización. ¿Cuál es el consenso del nivel de solidaridad y generosidad de los sectores que están mejores sin irse siendo parte del mismo país? Y ese es un problema realmente de gobernanza. Gracias. Muchas gracias a ti por esta completa visión del importante rol que cumple la gobernanza. Gabriel, ¿quisieras agregar otros elementos? Sí, cómo no. Un poco difícil porque han nombrado los principales, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho hasta acá. En todo caso, quizás agregar, Patricio y recién Martín hablaban de la importancia de la estabilidad y de horizontes temporales alargados, ¿no? Patricio veía con optimismo que de 2 años se pasa a 4 u 8, y eso es muy bueno. Yo diría, los procesos de desarrollo productivo, regional, etcétera, son intrínsecamente procesos de largo plazo. La formación de capital humano avanzado es de largo plazo, en fin. Y ahí nuestros ciclos políticos son todo un desafío, aún diría con los 4 y los 8 años. Entonces, ¿qué alternativa tenemos eso? Nosotros en el BID, cada vez que presentamos un proyecto, nos obligan a identificar un peligro y la mitigación, ¿no? Y muchas veces el peligro es que venga un gobierno y deshaga todo lo que hacemos. Y la mitigación, y la verdad que es muy difícil decir algo con mucha seriedad de mitigación. Y yo honestamente creo que de las pocas cosas que podemos hacer es desarrollar instituciones fuertes con una buena gobernanza colegiada. No es un antídoto, no es una vacuna contra que venga un gobierno que haga y deshaga todo lo que hizo el anterior, eso siempre lo van a poder hacer, pero de las pocas cosas que podemos hacer para mantener en el tiempo las políticas buenas son una institucionalidad fuerte, con una gobernanza colegiada que refleje consensos, ¿no? Para mí, las mejores experiencias que he visto de política de desarrollo productivo han sido la de Cataluña, por ejemplo, o el País Vasco en España, 2 regiones muy prósperas, y ahí uno ve, no sé, políticas de clúster que hace 20 años que son iguales, un ministro de Industria famoso de Cataluña que duró 13 años en su cargo. Entonces, más que esperar un milagro de alineación política por el cual un ministro pueda seguir 13 años, que a veces es producto de un milagro, yo creo que lo que mejor podemos hacer es esto, es tener instituciones fuertes que reflejen consensos en una gobernanza con mucho consenso. Gracias. Muy bien, es un punto muy, muy relevante el que tú consideras también. Patricio, finalmente. Sí, telegráficamente, espero. La gobernanza, ¿qué es lo que sería la gobernanza? Yo creo que lo que se está planteando aquí es una nueva forma de gobernar. Es una interrelación, llamémosla equilibrada y constructiva entre los 4 sectores cruciales de una región. Sector público, sector privado, sector académico y la sociedad civil, y todos para lograr un objetivo común en que, planteado en términos genéricos, maximizar el desarrollo económico, social, cultural de la región. ¿Alguien de la región del Maule discrepa de este tipo de objetivo? Bueno, segundo punto es que yo lo plantearía como con esta idea de la cuádruple alianza regional. Yo creo que es el mecanismo para lograr la gobernanza equilibrada y constructiva. O sea, esto a lo que lleva, y aquí es importante, una interacción continua y permanente entre los 4 actores fundamentales, que se reúnan con una periodicidad mensual para que se conozcan, para que entiendan la racionalidad del otro, para que resuelvan sus discrepancias y para que lleguen a la solución que sea óptima para la región. Ahora, construir esta alianza regional cuádruple es un proceso. Me llamó la atención lo que dijo Camila respecto al caso francés sobre, ellos partieron en 1986 y todavía ahora están revisando lo que hicieron hace 35 años atrás, ¿ok? O sea, entonces que se vea como que esto es un proceso
en lo cual no se trata de ir más rápido, se trata de ir bien, de crear esta coalición cuádruple. Y para el éxito de esta, los cuatro actores fundamentales son igualmente responsables. O sea, no le pasen la pelota solo al sector público y a las autoridades regionales. También la tiene el sector privado y también nuestros colegas académicos, ustedes, las universidades. La Universidad de Talca tiene que desempeñar un rol central. ¿Okay? Y los académicos de todas las universidades que hay en la región del Maule tienen que hacerlo. El tercer punto que quiero destacar y reiterar es esto de lo que va a suceder, que las metas y objetivos van a ser numerosos. ¿Y qué es lo que va a frenar su cumplimiento? La restricción presupuestaria. Entonces, traten de relajar la restricción presupuestaria en el sentido de que un mayor monto de recursos sobre inversión pública se decida dentro de la región. Eso es autonomía, eso es transferencia de poder, eso es en lo cual ustedes se debieran concentrar, y quiero aprovechar aquí para entrar a hacerles ver que dentro de poco tenemos elecciones parlamentarias y que qué es lo que plantean los candidatos al Parlamento respecto a este punto central. ¿Qué sugieren? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Han pensado en eso? Si no han pensado, empiecen a pensarlo ahora, porque esa debería ser la pregunta que los medios de comunicación locales debieran estar haciendo a los candidatos y que debiera ser un componente central en cómo vota cada uno. El último punto que quiero terminar es con lo de los rankings, esta tiranía de los rankings que va a estar, y pónganla ahí, y que un componente para rankear regiones, yo lo centraría en la responsabilidad fiscal que va a tener la región. Y ahí lo dejo a los colegas académicos de la U de Talca que resuelvan cómo se aterriza esta responsabilidad fiscal, cuáles son las dimensiones que tiene que tener, lo que decía Martín Rama respecto al nivel de endeudamiento que adquiere la región en cuestión, que la gente se empiece a sensibilizar que si se gasta más de lo que se tiene, van a haber problemas a futuro. ¿Ok? Otro indicador que yo tendría para ver si esta región lo está haciendo bien, ¿qué pasa con los jóvenes? Medir la tasa de migración de jóvenes, cuántos se van y cuántos jóvenes atraen. Las regiones que atraen más jóvenes, en mi opinión, no siendo de los jóvenes, así que no tengo intereses creados en esto, creo que va a ser la región más exitosa. Muchas gracias, Patricio. Bueno, estamos llegando a la finalización de este seminario. Quisiera agradecer muy sinceramente a los 4 expositores, a Martín, a Gabriela, a Camila y a Patricio, por su tiempo, disposición y lo ameno también de sus intervenciones. Sin duda que ha sido una excelente oportunidad para conocer otras experiencias y nutrir nuestro trabajo con buenos ejemplos. Nos queda una tarea larga también en nuestra región y sin lugar a duda con el apoyo de las autoridades, especialmente nuestra gobernadora, creo que tenemos una posibilidad bastante concreta en nuestra región. Quisiera además agradecer a las autoridades que hoy día nos acompañaron, muy especialmente a la señora María Paz Troncoso, subsecretaria de Desarrollo Regional, a nuestra gobernadora, a la señora Cristina Bravo, y a nuestro rector, don Álvaro Rojas. Y en nombre de CIEPLAN y de la Universidad de Talca, agradecemos su presencia e interés en este seminario, invitándoles a estar atentos a nuevas actividades que el programa tiene preparado para ustedes. Les deseo muy buenas tardes a todas y a todos, y mis mejores deseos de prosperidad y buena salud para ustedes y su familia. Que estén muy bien y un saludo cordial desde Talca. Gracias. Gracias Martín, gracias Camila, gracias Gabriel y Patricio por haber participado esta tarde con nosotros. Que tengan un buen día. Gracias. Chao. Chao. Chao.